Estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente para brindarles un nuevo video de retroalimentación, el cual les va a servir como guía de solución para la primera práctica del capítulo número 3, que corresponde a la matriz hessiana con el aporte de GeoGebra para encontrar las derivadas parciales de segundo orden que me permitan encontrar, en resumidas cuentas, el determinante de esta matriz hessiana. Para ello voy a resolver un problema para que ustedes se guíen y puedan efectuar los demás ejercicios que corresponden a su práctica. Al subir la práctica a la plataforma, aquí les he dejado los criterios de decisión que hemos visto en clases, los cuales son importantes de recordar. Si el determinante de la matriz hessiana es mayor a cero y la segunda derivada parcial de la función respecto de x también es mayor a cero, vamos a decir que esa función tiene un mínimo. Sin embargo, si el determinante de la matriz hessiana es mayor a cero, pero ahora la segunda derivada parcial de la función respecto de x es menor a cero, entonces existe un máximo. Y si el determinante de la matriz hessiana es menor a cero, entonces la función analizada es un punto de silla o tiene un punto de silla o punto de equilibrio. Acá está la matriz hessiana, que por en cuanto vamos a ocupar, ya que voy a explicar una función con dos variables. Recordemos que en clase dijimos de que esta matriz hessiana es una matriz cuadrada cuyo tamaño va a aumentar en función a la cantidad de variables que utilicemos en una función. En este caso, me refiero a que si la función a analizar, que es esta la que voy a resolver aquí para este video, tiene dos variables x y y, la matriz hessiana va a ser de 2 por 2. Si la función tiene tres variables, x, y, z, la matriz hessiana va a ser de 3 por 3. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, yo necesito determinar para esta función si en el punto 00 existe un máximo o un mínimo o un punto de silla, utilizando la matriz hessiana y el GeoGebra. Habíamos dicho en clase que dependiendo de la función, los cálculos manuales se tornan tediosos, no difíciles, tediosos, porque tengo que calcular acá, por ejemplo, varias derivadas parciales y derivadas parciales en cuanto a segundo orden, es decir, la segunda derivada parcial respecto de x, la segunda derivada parcial respecto de y las derivadas mixtas o cruzadas. Entonces, eso de manera manual, indudablemente me lleva un tiempo, ¿no? Es por eso que en nuestra primera práctica nos vamos a apoyar con la ayuda del GeoGebra, que es el que nos va a calcular directamente estas derivadas para que yo pueda reemplazar en esta matriz y obtener los resultados que estoy buscando. Entonces, una vez que está planteado el ejercicio, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a agarrar, van a abrir la aplicación de GeoGebra, ¿ya? Y van a colocar la función que ustedes quieran analizar. En este caso aquí estoy compartiendo, fíjense, mi aplicación de GeoGebra. Entonces acá yo voy a colocar la función que está sirviendo como ejemplo para este video. Entonces colocamos f de x, y, indicándole al programa que vamos a poner una función en dos variables. Y entonces aquí coloco la función ilustrada en el ejercicio, ¿no? X al cubo más y elevado al cubo más x al cuadrado multiplicado por y más x por y al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 2y al cuadrado menos 3xy. Como pueden ver, ahí he puesto la función que estoy analizando. Y le damos Enter para que el programa o la aplicación ya tenga guardada la función. Entonces, ¿qué es lo que el GeoGebra me va a ayudar acá? En vez de calcular estas derivadas parciales que corresponden a la matriz hessiana de manera manual, con el GeoGebra voy a intentar calcular estas derivadas de una forma más eficiente y entendible para ustedes. Y aquí lo importante que con este software lo que ganamos es tiempo.
Entonces, si ustedes se acuerdan, la matriz hessiana necesita cuatro derivadas parciales. Para eso, ¿ustedes qué van a hacer? Primero van a calcular la primer derivada de esta función respecto de x. Es decir, voy a calcular ahorita, o voy a mostrar ahorita, cómo se calcula la primer derivada de la función respecto de x. Para eso ustedes van a escribir derivada, se va a abrir acá un montón de opciones y van a ir a esa opción en la que diga derivada, función, variable y número u orden de la derivada. Entonces van a dar clic a ese comando y entonces van a decir, quiero encontrar la derivada de la función f respecto a la variable x y aquí le van a decir qué derivada quieren, ¿no? Con un número. Por ejemplo, ahí, al darle esa orden, fíjense, ¿qué es lo que el programa entiende? Lo que el programa ha entendido o me ha calculado es la derivada parcial de la función respecto de x. La primer derivada parcial de la función respecto de x. ¿Ok? Así de sencillo podemos calcular la derivada parcial de cualquier función. Ahora, yo quiero encontrar en realidad la segunda derivada parcial de la función respecto de x. Entonces, otra vez empiezo a escribir derivada, me voy a este comando y le digo la derivada de la función respecto de x, pero ahora quiero su segunda derivada. Y fíjense, ahí tengo la segunda derivada parcial de la función respecto de x. ¿No? Y este dato es importante porque ya es este resultado el que yo voy a utilizar en la matriz hessiana. Ahora ya tengo las derivadas respecto de x. Voy a encontrar ahora las derivadas respecto de y. Para eso, a manera de practicar, voy a encontrar la derivada de la función, ahora con respecto de y, la primera derivada, ¿no? Y ahí está. Entonces, repito, ¿qué significa esto? Que al programa le pedí que me calcule la primera derivada parcial de la función respecto de y. Ahora voy a querer la segunda derivada parcial respecto de y. Entonces, ¿no? Pongo el nombre de la función, pongo la variable que quiero derivar y cuántas veces la quiero derivar. Entonces, ahí está, fíjense, tengo la segunda derivada parcial de la función respecto de y. Ahora bien, ya tengo la segunda derivada parcial respecto de x y ya tengo la segunda derivada parcial respecto de y. ¿No es cierto? Entonces, esos resultados los anotamos en una hoja para utilizarlos allá en nuestro documento. Obviamente que ustedes esto lo van a hacer en su cuaderno. No estoy pidiendo que lo hagan en Word, ¿no? Solo estoy mostrando los pasos que ustedes deben hacer. Entonces ustedes en su cuaderno van a copiar los resultados de la segunda derivada respecto de x, que me dio 6x más 2y menos 4. La segunda derivada de la función respecto de y, que me dio 2x más 6y menos 4. Pero ahora necesito las derivadas cruzadas, es decir, la segunda derivada parcial de la función respecto de x y respecto de y. Es por eso que calculé las primeras derivadas. ¿Por qué? Porque para calcular las derivadas mixtas o cruzadas, yo necesito conocer o la primera derivada de x o la primera derivada de y, porque en clase dijimos de que las derivadas cruzadas tienen el mismo resultado. Es decir, la derivada segunda de la función respecto de x respecto de y es igual a la derivada segunda de la función respecto de y respecto de x. Entonces, en las derivadas cruzadas, el orden de los factores no altera el resultado. Es por eso que si ustedes se preguntarán por qué calculé las primeras derivadas, es porque con las primeras derivadas puedo calcular las derivadas cruzadas. Entonces, en este caso, como da lo mismo, si voy por la derivada de x o la derivada de y, entonces voy a utilizar la primera derivada de la función respecto de x. Ahora, recordemos que se llama derivada cruzada porque
primero calculo la derivada de la función respecto de x y sobre ese resultado calculo la segunda derivada de la función, pero ahora respecto de y. Entonces, de esta función que está acá, necesito calcular la derivada respecto de y. Entonces, voy a escribir el mismo comando, pero ahora ya no voy a poner f, sino que voy a poner a, porque esta derivada está guardada en la función a. Fíjense que cuando ustedes derivan con el GeoGebra, GeoGebra va guardando la función en un respectivo nombre. Entonces, si yo calculo ahorita la derivada de a de y 1, estoy calculando la derivada cruzada. ¿Por qué? Porque como ya tengo la derivada de la función respecto de x, sobre esa derivada de la función respecto de x, ahora voy a calcular la derivada de la función respecto de y. Y eso está guardado en a. Entonces vengo acá, escribo derivada, ¿no? Y le digo, la derivada de a, ahora de y, 1. Y le doy Enter. Y ahí fíjense, está. Esta es la derivada cruzada. O sea, esta sería la segunda derivada de la función respecto de x respecto de y. 2x más 2y menos 3. ¿Sí? ¿Por qué digo que esto es la segunda derivada de la función respecto de x respecto de y? Porque ha salido de la primera derivada. Entonces, para encontrar eso, derivo por primera vez x y como tengo la derivada primera de x, de ahí calculo ahora la derivada de y. Simplemente tomen en cuenta de que ya no pongo f porque está guardada en a. Y ahí tengo entonces la derivada cruzada. Entonces, de esa manera, fíjense, el GeoGebra me puede calcular la derivada parcial que yo quiera de cualquier función en cualquier orden de manera inmediata. Ahora, con esta información, ustedes se van a su cuaderno, ¿no es cierto? Y ustedes dicen, bueno, ya tengo aquí las derivadas parciales. Entonces, el GeoGebra me ha sacado que, bueno, lo voy a colocar con la nomenclatura que puse acá. Esto dijimos que significa la segunda derivada de la función respecto de x. Eso GeoGebra me ha sacado que la respuesta es 6x más 2y menos 4. Luego necesito también la segunda derivada respecto de y, ¿no? O sea, estas derivadas parciales que ustedes ven acá. Todas estas derivadas parciales las acabo de calcular con GeoGebra y las he anotado en mi cuaderno para copiarlas acá. La segunda derivada de la función respecto de y nos dio 2x más 6y menos 4. Y las derivadas cruzadas, ¿no? Recordemos que en clase demostramos que la derivada parcial de x con respecto de y es lo mismo que la derivada parcial de y respecto de x. O sea, si yo calculo esta derivada cruzada, automáticamente tengo esta porque significan lo mismo. Entonces, ese resultado en GeoGebra me salió 2x más 2y menos 3. Ahora, obviamente, ¿no es cierto? Acá en la solución que ustedes van a hacer en su cuaderno, repito, no es en Word, estoy nomás utilizando el Word para hacer el video. Lo primero que ustedes van a hacer aquí, su primer paso es calcular las derivadas parciales con GeoGebra, ¿sí? Como les mostré, no hace mucho. Luego, el segundo paso que van a hacer es reemplazar los datos en la matriz hessiana.
y calculamos su determinante. Ahora bien, esta matriz hessiana está acá. Ahí está. Entonces, obviamente en clase dijimos que para reemplazar esta matriz, aquí yo debo reemplazar números. Y fíjense que las derivadas me han salido ecuaciones. Para eso me dan este punto. Este punto de estudio es el que yo debo reemplazar acá para convertir estas ecuaciones en valores numéricos. No siempre va a ser 0, 0. Va a depender de dónde pida el docente. En este caso yo estoy pidiendo en 0, 0. Entonces acá, ¿no es cierto? Yo vengo y reemplazo X por 0 y Y por 0. Entonces aquí me va a quedar 6 por 0 más 2 por 0 menos 4. Y entonces aquí tengo como respuesta menos 4. Lo mismo acá. 2 por 0 más 6 por 0 menos 4. Y aquí tengo como respuesta menos 4 también. Y en la derivada cruzada hago lo mismo. 2 multiplicado por 0 más 2 multiplicado por 0 menos 3 y esto me da menos 3. Entonces, este punto es para que si yo encuentro mis derivadas parciales y esas derivadas no son a priori números, son ecuaciones, entonces ese punto está ahí para eso, para convertir estas ecuaciones en valores numéricos. O sea, evaluar las ecuaciones en ese punto. Eso me va a permitir venir acá y reemplazar en la matriz hessiana un resultado. Entonces acá, este resultado me ha dado menos 4. Este resultado me ha dado menos 4. Las derivadas cruzadas me han dado menos 3. Recuerden que no es necesario calcular las dos derivadas mixtas. Con que calcule una, la otra significa lo mismo. Si esta es menos 3, la otra va a ser menos 3. Entonces ahí pues calculo su determinante de eso. Ahí entra álgebra. Ahí entra la aplicación del álgebra. Entonces, ¿cómo calculamos un determinante de 2 por 2? Bueno, multiplicamos en forma cruzada. Menos 4 por menos 4, eso es 16. Y menos 3 por menos 3, eso es 9. Pero aquí sería menos 9. Entonces, el resultado del determinante de la matriz hessiana me está dando 16 menos 9. Y eso daría 7. Entonces, una vez que yo tengo el resultado del determinante y el resultado de las derivadas parciales, respondo el ejercicio. Ahora voy a responder. En el tercer paso, voy a clasificar la función. O sea, voy a determinar si vale el término, si en este punto, la función tiene máximo, tiene mínimo o punto de silla. Entonces vamos a clasificar la función diciendo si es máximo, mínimo o punto de silla, ¿no? De acuerdo a los criterios de la segunda derivada. Porque aquí estamos ocupando los criterios de la segunda derivada, ¿no? Fíjense, estamos ocupando aquí los criterios de la segunda derivada. Entonces, ¿qué necesito yo para definir si esta función tiene máximo, mínimo o punto de silla? Necesito dos cosas. Necesito el resultado de la matriz hessiana, es decir, su determinante, y necesito el resultado de la segunda derivada. La segunda derivada acá me ha dado menos 4, pero no es cualquier segunda derivada. Necesito la segunda derivada parcial respecto de x. Aquí está. Miren. Necesito el determinante de la matriz hessiana y la segunda derivada parcial respecto de x. Y comparo los resultados. Me doy cuenta que aquí está pasando lo siguiente. Está pasando que el hessiano
me ha salido mayor a cero y la segunda derivada me ha salido menos 4. Eso es menor a cero. Entonces, si el hessiano me sale mayor a cero y la segunda derivada parcial de x me sale menor a cero, eso clasifica acá, determinante del hessiano mayor a cero y la segunda derivada parcial respecto de x menor a cero es un máximo. Entonces quiere decir que la función, la función en el punto 0,0 presenta un máximo. Y eso es lo que deben hacer en cada uno de los ejercicios que van a tener en la práctica. ¿Ya? Entonces, ese análisis deben hacer ustedes en su práctica, ¿no? En la práctica les he puesto esto para que recuerden y esto para que utilicen la fórmula. Pero por favor, no quiero alargar mucho el video ni hacerlo muy cansador y tampoco repetir muchas cosas. No es una práctica en Word o en computadora. Simplemente ustedes hacen los cálculos, los copian en su cuaderno y hacen los cálculos a mano. Lo que quiero es que vean es cómo el GeoGebra me ayuda de manera significativa a encontrar las derivadas parciales rápidamente, como les mostré acá cuando compartí la aplicación. Entonces, ustedes aquí colocan las funciones que tenga el práctico. Con GeoGebra puedo calcular las derivadas parciales que yo quiera, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada parcial de la variable que yo quiera, y simplemente el GeoGebra directamente me calcula los resultados, ¿no? De todas las funciones habidas y por haber. Obviamente que se pueda derivar de manera parcial respecto de X respecto de Y. Entonces, de esa manera, mis estimados jóvenes, acabo este video de retroalimentación para que ustedes tengan esta forma de utilizar el GeoGebra a su favor, lo cual, dicho sea de paso, les va a servir para álgebra lineal y también para cálculo, ya que ahora cualquier ejercicio de cálculo 2 que le den, ustedes ya pueden encontrar con este software la derivada inmediatamente. Bien, y en su cuaderno deben hacer estos pasos, ¿no? Las derivadas parciales con GeoGebra, determinar el determinante hessiano con esos datos y determinar su clasificación. De acuerdo al valor hessiano y a la segunda derivada respecto de x, clasificar si es un máximo, mínimo o un punto de silla. Listo, mis estimados jóvenes, sin otro particular, les saludo atentamente y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.